¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Bueno, estamos a pocas horas de la celebración ya del 277 aniversario de la Virgen de Suyapa, la patrona de Honduras. Así es que a toda la feligresía, pues felicidades. Hay muchas calles cerradas este día en Tegucigalpa. Me imagino el caos vehicular por la tarde. No sabemos si ya se emitió también algún comunicado por la parte de Secretaría. Tengo entendido que van a dar feriado por la tarde. Yo creo que ya lo dieron. Sí, creo que ya pasó la circular más bien para los empleados públicos. Eso suele ocurrir todos los años y con todos los gobiernos, para que la gente pueda ir, no sé, que hoy es viernes, ¿va? Y como todos los viernes, a nosotros nos encantan los viernes y los lunes, porque son sumamente noticiosos. Los viernes no es porque vamos a descansar tampoco, descansamos un poco de Analistas de la Noticia, pero continuamos con otras actividades. Así es que, pues, no sé, hay afluencia en inmediaciones de Suyapa. Hay un concierto hoy también que esperamos que no vayan a destruir esa grama tan costosa que nos ha costado mucho dinero esa grama, ¿va? Esperemos que no vaya a resultar más caro esto que el concierto, porque eso sí deja muchas ganancias también, pero no creo que deje tantas ganancias como para poner otro engramillado nuevo al Estadio Nacional. Pero bien, ellos son los responsables y al final tienen que asumir esa responsabilidad. Es interesante, vamos a ver hoy un poco sobre la política exterior de Honduras, y esto a través de lo que ha ocurrido en las redes. Comenzó esto así, la declaración de la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dobu, diciendo que cuando salió del Congreso que felicitaba, que estaba muy contenta que se reanudaran las sesiones del Congreso después de la gran parálisis, de que se escogieran el fiscal general y fiscal adjunto con los 86 votos. ¿Cierto? Es importante que ellos han comenzado a trabajar de nuevo. Y sí, estamos aquí en este país esperando 86 votos para elegir el fiscal. Pero a este momento no hemos visto eso, señaló la embajadora de los Estados Unidos en su momento. Pero eso lo dijo también. Eso le molestó a don Gilberto Ríos, pero también hay un video donde ella, cuando sale inmediatamente del Congreso Nacional, da la declaración a los medios, y es muy breve y solamente señala de que son 86 votos. 86 votos los que se necesitan para escoger ya, para elegir al fiscal. Pero esto generó problemas en algunos miembros de Libre, especialmente en Gilberto Ríos, que es asesor en comunicación del gobierno. ¿Y cuál fue la respuesta de Gilberto Ríos ante esta declaración que hizo la embajadora Laura Dobu? Vamos a ver si lo escuchamos ahí. A ver, tenemos la audionota de don Gilberto Ríos. Compañeros, compañeras, los saluda Gilberto Ríos. Miren, han hecho escándalo de un tuit que hice por la tarde, en realidad porque hemos llegado al hartazgo, y hablo como pueblo hondureño, como Partido Libertad y Refundación, como Resistencia y también como organización política Los Necios. Es exagerado el nivel de injerencia norteamericano en el país, el apoyo de ellos a los sectores más conservadores y más ligados al narcotráfico, al crimen organizado, al golpe de Estado y al saqueo del Estado de Honduras. Es descarado, lo vimos en cada fraude electoral, lo vimos en cada encubrimiento del asesinato de nuestros compañeros y nuestras compañeras, de todos los que tuvieron que salir al exilio, perder la patria por la intervención norteamericana. Y hoy, en el gobierno de la presidenta Xiomara, eso se ha repetido hasta el cansancio. Cada vez que el gobierno quiere proceder de alguna manera en alguna reforma democrática, de forma consultada en el Congreso Nacional, interviene la Dobu. Ella está detrás del BOC. Ella está detrás de toda la estrategia de los partidos tradicionales ante la incapacidad de estos partidos de tener sus propios liderazgos. Ella es la principal asesora de gente como Julieta Castellano, como Gabriela Castellano, como el propio Salvador Narrala, que no tienen ideas propias ni tienen capacidad de articular una respuesta. Laura Dobu no es ningún santo.
Ella viene justamente de organizar el 18 de abril del 2018 el intento de golpe contra Daniel Ortega. Ella también fue encargada de la zona verde de Irak, allá donde asesinaron a más de 1 millón de seres humanos por petróleo los norteamericanos hace 20 años. Este no es una mujer a la que hay que tenerle respeto por ser mujer, como se le tiene respeto a una mujer o a cualquier otro ser humano. Este es un demonio. Este es una persona perversa con muy malas intenciones en nuestro país. Y yo lo autorizo para que difundan este audio porque ya nos tiene cansados. Y encima ahora los medios tradicionales, oligárquicos, que son serviles a los intereses norteamericanos, quieren hacer ver mi expresión como algo exagerado. No hay manera de hacerle entender a la DUU que su papel diplomático no es el de estar opinando sobre temas internos de nuestro país. No hay manera. Se le ha sentado 3 veces ya, tanto a nivel de Cancillería como a nivel personal. La propia presidenta en el viaje que tuvieron conjunto hacia Estados Unidos, allá a la frontera, le expresó que no había intenciones de llevar el gobierno más allá de las normas democráticas y constitucionales, pero aún así, como no es un gobierno de sus intereses, entonces se han empecinado en sabotear, en estar detrás de toda la estrategia de desestabilización. Laura Dogu debería ser declarada non grata por su papel en Honduras, pero no le vamos a seguir el juego a los norteamericanos, aunque sí hay que mandarla a callar cada vez que sea necesario. Obviamente esto ha generado otro tipo de reacciones. En el caso de don Pedro Barquero, miembro del BOC, también reaccionó en su cuenta de X, especialmente esto. Es urgente que el gobierno respete la ley y la Constitución. El irrespeto al Estado de Derecho aumenta la pobreza y la migración ilegal. Nombrar ilegalmente fiscal general y fiscal adjunto para hacer persecución política destruye la democracia. Eso fue lo que contestó Pedro Barquero. Pero también hubo más reacciones ya dentro del gobierno, ¿verdad? Para el caso, posteó en su cuenta también el canciller Enrique Reina. Dice: rechazamos la injerencia por las quejas falsas de estas organizaciones. Esto vinculado realmente, esta va vinculada a las palabras del subsecretario y de la embajadora Laura Dogu. Dice: rechazamos la injerencia por las quejas falsas de estas organizaciones de sociedad civil vinculadas a JOB. En Honduras nadie está amenazando a estas organizaciones que dicen que quieren libremente, a pesar que cínicamente respaldaron grandes cantidades de fondos externos en procesos que no tuvieron ningún resultado positivo en la lucha contra la corrupción, transparencia o mejora de la justicia en el país durante la narcodictadura. Juan Orlando Hernández, o sea, lo estoy leyendo de Juan Orlando Hernández, me imagino que ahí sí fue error de dedo, tanto por el Poder Judicial o procesos como la fallida depuración de la policía. Se deberían auditar su impacto nulo en 12 años. Se constituyeron más bien en el aval de la supuesta sociedad civil de Job. No se les amenaza, solo se les dice la verdad. Eso es la libertad de expresión y el derecho a la información veraz que tiene al pueblo hondureño. Este es otro frente que se abrió en relación a lo que más adelante vamos a analizar sobre el informe que presentó ASJ, que no sé cómo van a porque hay una amenaza ahí, hay un intento, una amenaza implícita sobre ASJ por ese informe de corrupción. Yo no sé si tendrían que demandar a Alemania. Bueno, pero si tendría que ¿qué? Ahí vamos a dejar ese Twitter, porque es el de Rodolfo Pastor de María y Campos. Otro ministro importante dentro de la administración, Castro. ¿Saben por qué? Porque Transparencia Internacional es financiado por Alemania, por Holanda, por Estados Unidos, por el Departamento de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, Inglaterra. O sea, hay una cantidad de países que financian Transparencia Internacional. No sé si van a demandar a todos estos países. ASJ solamente puso en el tapete lo que hay ahí, nada más. Entonces habría que ver también cómo han reaccionado el resto de países hacia los Estados Unidos cuando se publica un informe de estos. O sea, había que preguntarse cómo reaccionó Haití, cómo reaccionó Daniel Ortega, cómo reacciona Nicolás Maduro, cómo reacciona el propio Estados Unidos, que no aparece arriba de los 70, tiene 69, creo, % en ese porcentaje. O sea que hay un 31% que percibe que es la corrupción. Está fuerte también, pues, es decir, países que sobrepasan los 70%, o sea, no andan mal, pero son países que también se lo proponen, ¿verdad?
e incluso aquí dice don Rodolfo Pastor de María y Campos, con respeto, embajadora. Él fue un poco más diplomático, el hombre, con su vocabulario y todo, ¿no? Con respeto, embajadora, nadie amenaza a ACJ. Ponemos en perspectiva la presentación que hacen en nombre de anticorrupción, del índice de percepción de la corrupción Honduras. Reconstruye el Estado de Derecho, la democracia y garantía de libertades que otros nos robaron. ¿Cierto? También creo que ahí están unas declaraciones en este caso creo que también, antes de eso también don Wilfredo Méndez se había pronunciado diciendo que un miembro de aspirante a la presidencia de la República que estuvo aquí por parte de Libre, dijo realmente que ese informe precisamente de índice de percepción de la corrupción debería de servirle al gobierno para corregir algunas cosas que son señaladas ahí y ver de qué manera se supera eso para que ese índice de percepción el otro año cambie y pueda entrar el gobierno de Libre más bien a tener algunos beneficios propios solo con el hecho de no aparecer en esa lista. Natalie Roque, que no ha resuelto nada el problema que tiene en su Secretaría de Derechos Humanos, dice: desde la Cancillería HN, Enrique Reina, se rechaza injerencia, soberanía. O sea, eso está publicado así escuetamente y lo que hace es tomar el texto de lo que había sacado el embajador Enrique Reina. Pero bien, al final de cuentas, ¿quién es el que sale perdido en todo esto? Pues también posteó, retuiteó lo que hizo Rodolfo Pastor de María y dijo: reiteramos, no existen amenazas a ACJ desde el gobierno HN presidencial Rudo Pastor. O sea, ella se volvió en una caja de resonancia de lo que publicaron sus jefes. Luego hay un video, el de ayer, cuando se le quiere consultar a la embajadora, a ver si lo podemos ubicar, compañeros. Creo que ese está más fácil porque es uno de los últimos ahí, producción. A ver si se puede. La embajadora que definitivamente no quiso dar declaraciones y dijo: estamos en la casa del Señor, y o sea, era cuestión de respeto. Pero de ahí ¿qué pasó? ¿Qué generó esto? Generó un efecto nuevamente. El hecho de que no hablara, salieron nuevamente, creo que fue otra vez Gilberto Ríos, y publicó lo siguiente, que él le dijo: por fin aprendió, algo así, no sé. Creo que sí, ese sí está ahí. Sí, a ver si lo podemos ubicar. Y bueno, así está la situación de la política exterior. Brian Nicholson, después de que terminó el evento, publicó lo siguiente. Bueno, pero eso ya lo dijimos, ¿no? Esto el embajador de Estados Unidos se retiró de la basílica sin dar declaraciones, a lo cual pues realmente se negó a hablar a los medios porque dijo que estaba en una ocasión especial, ahí exactamente en la iglesia. De ahí Brian Nicholson publicó lo siguiente, pues. Brian Nicholson dijo que lamentaba lo que ocurría con ASJ, las amenazas de ASJ. Eso precisamente fue lo que y creo que ahí está en español, compañeros, también. O sea, no estamos de bilingües. Aquí tenemos 55,000 seguidores. Pues Brian Nicholson, aquí lo vamos a colocar de mejor manera, porque precisamente lo que hizo fue ahí lo localizamos aquí. Aquí dice: preocupado por las amenazas en Honduras contra ASJ y sus dirigentes tras la publicación el 30 de enero del informe de anticorrupción. La democracia prospera. ¿Cierto?
gracias al discurso libre y abierto. Proteger el espacio cívico es fundamental. Ojo, proteger el espacio cívico es fundamental. Y ahí vino la embajadora y retuiteó lo de Brian Nicholson. Y así va. Y así sigue todo esto. Y a saber hasta dónde va a parar. Bien, vamos a ir a una breve pausa comercial. Ya retornamos. Bienvenidos a ICN y Analistas de la Noticia. Gracias por compartir, gracias por seguirnos. Ya 55,000 seguidores y un poquito más. Ya esto, y manteniéndolo durante 3 años, pues ayer cumplimos nuestro 3er aniversario. Trajimos un tema interesante porque esto de la tolerancia es un poco complicado, no cualquiera lo tiene. Y cuando se es gobierno, debe ser más tolerante porque están gobernando para todo un país. Y los funcionarios deben de ser muy comedidos con las cuestiones del respeto a esto. Esta tarde hemos invitado a la exrectora de la Universidad, Julieta Castellanos, quien ha escrito lo siguiente. A ver si insertamos lo que... Buenas tardes, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio para hablar de estos temas de país. Sí. Fíjense que nos interesa especialmente a ver si insertamos la misiva. Yo digo la misiva porque es como una carta abierta al pueblo hondureño. Bien. Ahí está insertado en PDF la carta original, sin ese manchón amarillo. Bueno. Libre 2022-2024. Vamos bien. Dice, terminó enero y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro cumplió 50% de su gestión. Tiempo suficiente para valorar los avances y logros de medio. Compañeros, a ver si me buscan el PDF, por favor, que está ahí insertado. Exacto, gracias. Terminó enero y el gobierno de la presidenta Castro cumplió 50% de gestión. Tiempo suficiente para valorar los avances y logros de medio término y con claridad identificar el rumbo y los caminos. La presidenta en su discurso conmemorativo a los 2 años ha dicho de forma enfática: vamos bien. Nadie puede negar que vamos por el camino correcto contra la corrupción y haciendo patria. Ese es el titular. De abajo también. Libre 2020-2024. Vamos bien. Ahora bien, revisando estos 3 meses que proceden del 2º aniversario, el país exhibe un escenario que amerita registrar y analizar. Hace poco acabamos de terminar un segmento para poner en autos y para poner en contexto a la exrectora. Y precisamente es de ese punto 2 que ella toca. Y es toda esta narrativa que se da entre miembros del partido que están en el gobierno con cuando la embajadora se refiere a algún tema específico. Y ella lo señala ahí que en diciembre, en este apartado 2, dice que en diciembre el Partido Libre y la presidenta Castro recibieron varios golpes a su imagen y credibilidad. 2 días después de la visita de senadores y congresistas de los Estados Unidos, encabezada por el senador Tim Kaine, visita valorada de Cortés y alcances positivos, el gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación de visa a diputados por socavar la democracia. Y en esos días, los 9 diputados del oficialismo integrados en la Comisión Permanente suplantaron al Congreso Nacional y eligió a los fiscales general y adjunto en calidad de interinos. De esa comisión, quien ha pagado un alto costo a su imagen es el diputado Hugo Noé Pino, de verdad que sí.
Los otros miembros en su mayoría ya tenían imputaciones judiciales y sociales y hasta sentencias en firme. Los políticos siempre colocan un rostro limpio en estas comisiones para, según ellos, darle credibilidad al resultado. ¿Cierto? Darle credibilidad al resultado. Esto es inverso a lo que se señala. Ahora bien, ¿qué nos puede decir del numeral 1 y de esto? Porque ahí la embajadora, cuando se reanudaron las sesiones en el Congreso, dijo: estamos contentos y ahora se van a poder escoger el fiscal con los 86 votos. Pero eso desató todo un torrente de críticas hacia la embajadora. ¿Qué nos puede decir en relación cuando usted había escrito esto? No había ocurrido precisamente ese evento de lo del Congreso Nacional, rectora Castellanos. ¿Qué nos puede decir de toda esta narrativa que se ha generado y que usted lo señala, se adelantó un tanto, trayendo ese antecedente desde diciembre, cuando se hizo esa visita de cortesía de Tim Kaine con su comitiva? Bien sea Castellanos. Sí, bueno, de nuevo buenas tardes. Y en realidad el título de este documento de análisis me surge después de oír el discurso de la presidenta, el discurso conmemorativo, donde ella señala que vamos bien, que el país va bien. Y había comenzado a escribir, y sobre todo temas de la coyuntura que aparece en el país, que surge con la elección del fiscal general adjunto y el fiscal general de la República por una comisión permanente, lo que ya había una parálisis legislativa desde antes, porque el LIBE no tenía los votos para poder elegir otros temas, poderlos aprobar, y eso vino a ser como el momento donde se cierra la legislatura y ellos pues aprovechan para nombrar al fiscal general y fiscal adjunto. Si hubiesen tenido los votos para nombrar al fiscal o los acuerdos políticos para nombrarlos, lo hubieran nombrado y hubiéramos seguido, pero eso no fue así. Las intervenciones de la señora embajadora pues han sido bastante cuestionadas y creemos que la visita de los senadores Tim Kaine y los congresistas fue un gesto de decirle, bueno, la embajadora, lo que la embajadora dice no lo dice porque quiere, lo dice porque eso es la voz de Estados Unidos en el país. Pero bueno, siguieron los temas y de nuevo creo que es el informe de Transparencia Internacional lo que ha irritado al gobierno, que la evaluación o la percepción sobre la corrupción en el país no ha mejorado. Y creo que es más que lo que dijo la embajadora sobre nombrar con los 86. Yo creo que eso ya lo había dicho y no había provocado la estridencia que ha provocado el informe de Transparencia Internacional. Y en este caso lo que la embajadora hizo fue, digamos, retuitear lo que dijo el señor Brian Johnson sobre la preocupación que hay por la intolerancia y por los cierres de los espacios para que estos ataques del gobierno, que no son la primera vez, obviamente, pero que en este momento han salido de nuevo con virulencia. Coincidió que mi análisis salió un día después del informe de transparencia. Yo básicamente estaba esperando el cierre de los 2 años, que fue el 27, y bueno, estuve analizando, viendo el discurso, buscando otros temas que me interesaba sacar, confirmando fechas, confirmando datos, para poder salir con un documento sustentado. Y obviamente, cuando el gobierno no tiene respuestas, ataca. Esa es su tónica y es lo que hemos visto de nuevo. Bueno, y ahí hay algunos audios que hasta la rectora se menciona, es decir, a la exrectora, se menciona a la embajadora, se menciona a Gabriela Castellanos, se menciona a los miembros de ACJ.
O sea, gente que ha estado independiente y que ha hecho críticas en cualquier gobierno, pues, porque no solamente es que han tirado, han adulado, sino que siempre han tenido ese expertise de separarse y poder hacer un análisis de la realidad nacional. Ahora, cuando usted dice Libre 2022-2024, vamos bien, y con signos de admiración, la presidenta tiene razón. Libre va muy bien. ¿Nos puede explicar qué connotación tiene esa frase? Bueno, es que una cosa es realmente el país y otra cosa es el partido de gobierno. En este caso, el partido de gobierno, nosotros creemos, mi perspectiva es que va cumpliendo con sus políticos. ¿Cuáles son los objetivos políticos de Libre? Bueno, aparecen más adelante cuando señalo por qué considero que Libre en su perspectiva va bien. Para el caso, el partido tiene 50 diputados y ha logrado ir conjuntándose y encontrando las formas para tomar decisiones sin tener los votos. Así eligió presidente del Congreso en el año 2022, sin tener los votos, los nombró. Y se mantuvo la Junta Directiva del Congreso. O sea, ha logrado imponerse por la fuerza. Logró sus propósitos de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahí le costó un poco más, pero bueno, llegaron los acuerdos. Tiene los fiscales que quiere, porque los dos los quería Libre, 9, no los nombró 86. Y esa es la debilidad del Estado de Derecho que nosotros vemos, y es la concentración de poder. Ahora suspendió sesiones por 5 meses y no pasó nada. No hubo donde recurrir. Los recursos que se interponen en la sala nacional no pasa nada. Entonces, para eso ellos están bien. Pero no significa que el Estado de Derecho se fortalezca, no significa que la institucionalidad, se fortalezca. ¿Y qué es lo novedoso en esto? Porque fue precisamente lo que el Libre criticó del gobierno anterior. Entonces, si uno critica el gobierno anterior por esos hechos, se suponía que ellos no lo iban a hacer, que ellos iban a respetar la institucionalidad, iban a respetar las leyes, la Constitución, y eso no es lo que estamos viendo. Entonces, no es el hecho de que esto se esté dando por primera vez, no, pero precisamente fue lo que el Libre criticó, y por eso se los estamos señalando. ¿Por qué? Porque hay que quitar las capas del poder. Libre en la campaña nos dio otro rostro y criticó a un partido político por la corrupción, por las actividades de alterar el Estado de Derecho, por violar la Constitución, por violar las leyes, por la narcoactividad. Por todo eso lo criticó. Sin embargo, estamos viendo formas y estilos de gobernar, pues que se enmarcan dentro de esta misma lógica del poder. Por eso es que lo señalamos, no porque se den hasta ahora y porque no lo hayamos tenido antes, no. Es que precisamente el Libre gana porque hace una oferta electoral diferente del gobierno que veníamos. Ahora bien, usted en su carta o en su análisis también señala el punto de derechos humanos. Las observaciones que hacen también organismos defensores de derechos humanos a nivel internacional, organizaciones que tienen mucho peso. Si nos puede ampliar en esto, en el gobierno de los 2 años que lleva Libre y la situación versus derechos humanos, licenciada Castellano. Sí, no me refiero específicamente al tema de los señalamientos de violación de derechos humanos en el gobierno. No hago una lista de casos de los ambientalistas que han muerto en este gobierno, asesinados, de los afrodescendientes igual, de los casos de desaparición de personas. No hago, o de los temas del conflicto que está en este momento en la Secretaría de Derechos Humanos. No me refiero específicamente a los casos estos específicos
o a las mujeres asesinadas, que acaso han quedado impunidad. Me refiero más bien al hecho de que organismos internacionales de mucho prestigio y que en el pasado igual criticaron muy duramente al gobierno anterior, lo están haciendo en este gobierno. ¿Por qué lo saco? Porque significa que no solo es la mirada de Transparencia Internacional en el tema de corrupción, también organismos defensores de derechos humanos de altísima credibilidad, como es Amnistía Internacional, se ha referido al gobierno de la presidenta Castro en términos bastante preocupantes por los señalamientos. O sea, en el pasado nosotros podíamos decir que Amnistía Internacional, cuando criticaba al gobierno anterior, era porque apoyaba al Partido Libre. No es así. Amnistía Internacional no es una organización que levante una bandera política partidaria. Amnistía Internacional hace unos señalamientos independientemente del gobierno o de la ideología política del gobierno. No, y lo último sería que Libre también criticara a Amnistía Internacional. Pero mi cita de lo que señala Amnistía Internacional lo hago por el sentido de que no solamente es la CID, no solamente es la OEA, sino que un organismo del talante y de la credibilidad de Amnistía Internacional también le hace señalamientos al gobierno. También la Oficina de Washington para América Latina, que en el pasado hizo informes sobre el gobierno anterior muy fuertes, igual se ha pronunciado con preocupación sobre la gestión de la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual que estos organismos criticaban al gobierno anterior, ya están viendo con bastante desencanto el desempeño de este gobierno. Y eso es el objetivo de plantearlo. Mírense, porque no solamente son los analistas hondureños, no solamente son los que ustedes dicen que son sus adversarios los que se están viendo así, no, son los mismos organismos que igual criticaron el gobierno anterior. Mire, vamos a ir a una breve pausa, pero al retorno, porque también hay un punto interesante que señala, y es en relación a todas estas declaraciones de la narcocarretera, la destrucción de cultivos de coca y toda esta política que ha tenido Libre el gobierno de la presidenta Castro en estos primeros 2 años. Al retorno. Bien, retomamos el diálogo esta tarde con la exrectora de la universidad, la doctora Julieta Castellanos. Y en esta parte de esta carta también, donde todo va bien y que Libre está bien, vamos a ver si le insertamos esa parte. Creo que es este número 4. Dice: los organismos internacionales no necesitan que les cuenten la noticia, circulan a las declaraciones de Human Rights, o sea, de derechos humanos, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le preceden al menos estos hechos públicos. O sea, sacó algunos hechos públicos en relación a toda una narrativa, precisamente, y es de la lucha contra el narcotráfico. ¿Es así, doctora? ¿O qué es lo que prácticamente quiere dejar plasmado o plasma en este apartado 4? Sí, específicamente el objetivo de insertar eso tiene que ver con 2 cosas. Primero, con el vamos bien. Entonces, por un lado, y por otro lado, no estoy dando mi opinión si vamos bien o no. Le estoy planteando denuncias de sus propios funcionarios a la presidenta. Son sus propios.
Y en ese caso estoy sacando varios puntos muy específicos. Primero, cuando el director del Instituto Forestal plantea que para transitar por ciertas carreteras hay que pedir autorización a los grupos ilícitos. Eso es ir bien. Y donde esté el Estado, ¿quién tiene el control del territorio en el país? ¿El gobierno o lo controlan otros grupos? Esa es la pregunta que trato de plantear, porque no lo digo yo, no lo dice Julieta, ni lo dice una ONG al que ellos dicen que son enemigos. No, lo dice el director del Instituto Forestal, el director del Instituto de Conservación Forestal. Luego, para rematar, el director de la policía dice que sí, que es cierto, porque esos son de propiedad privada. Mire qué tragedia, y eso es ir bien, esa es la pregunta que le hago. Y luego cuando Instant Crime hace una publicación como la que hace, no la hago yo, la hace un organismo igual, especialista en ese tema. Y cuando el País de España y cuando Infobae lo igual publica lo mismo, eso es ir bien. O sea, yo no estoy hablando del tema, yo no hablo del problema que ahí planteo. Yo les cito, y por eso pongo las citas, yo les cito quienes lo están diciendo. Y les digo, miren señores lo que están diciendo sus propios funcionarios. Y luego el decomiso que hubo de fentanilo en el mes de noviembre y diciembre. Yo no recuerdo antes una noticia de decomiso de fentanilo. Es más, ahora ya están pidiendo en extradición a unos jóvenes supuestamente involucrados en este tipo de ilícitos. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando para ir en este punto se ratifica, ¿esto es ir bien? ¿Esto es ir bien, Presidenta? Son las preguntas que se hacen y como le digo, yo no me lo estoy inventando, yo estoy señalando lo que dicen otros, por si no lo han leído, léanlo, miren este problema y resuélvanlo, porque para eso están, para eso fueron electos. Sí. Ahora bien, esto sencillamente saca la problemática, la plantea porque no hay respuesta. Fíjese que también ahí se decía, y he escuchado otras versiones de que son tierras ejidales, que es bien difícil capturar a alguien porque no son propietarios de la tierra. Pero ahí hay contradicciones porque entonces unos dicen que sí, que son de propiedad privada. O sea, es decir, se destruyeron los cultivos, pero no aparecen quiénes son. O sea, no sé cuánta gente detenida habrá sobre esto. No sé, y esto también, lo del fentanilo que aparece por primera vez también. Y todo de esto se queda así, pues, o sea, se queda sin respuesta alguna. Y en este numeral 5, sobre este mismo, ya es prácticamente, a ver si enfocamos la carta de la rectora sobre este numeral 5, que dice que militares y policías siguen siendo parte del problema. El ministro de Defensa confirmó la captura del director del Centro Penal Atolva, el coronel José Rodimiro Arita, acusado de intentar ingresar 445,000 empiras al recinto carcelario hondureño. O sea, esos son recortes de lo que aparece realmente en los medios de comunicación. Pero ¿qué es lo que queda expuesto con esto a su criterio, doctora? Bueno, igual, licenciado, yo no me estoy inventando nada. Yo nada más les he sistematizado las noticias y estamos bien. Porque estas dos instituciones dependen vivo, tanto los policías como las Fuerzas Armadas dependen del Poder Ejecutivo. Aquí hay un problema funcional. Ellos sabrán si lo resuelven o no, pero que hay problemas. Y luego, la última parte, donde la policía anda distribuyendo kits para que laven los dientes, para
sacando muelas a gente, entregando colchonetas. Es que no es trabajo de la policía. La policía no le va a ganar así la confianza. La policía le va a ganar la confianza cuando estos casos que aparecen aquí no aparezcan. Y esas capturas que se han dado de policías en esto último, que se desaparecieron 14 millones de una vivienda y dicen que más bien ahora la policía se está autodepurando. No sé cuántos miembros de la policía van capturados ya actualmente, que han sido encontrados infraganti o que están vinculados a cuestiones delictivas o supuestamente delictivas porque se les ha agarrado, pero todo eso que ha planteado usted ahí son cosas que ocurren. Entonces me da la impresión que por eso es que usted intitula esto, que tienen razón, Libre va bien, muy bien, y que todo está bien. Y que usted está señalando que si todo va bien y señala precisamente estos puntos y saca lo que ocurre del contexto, realmente es una manera de ironizar las cosas de que estamos bien y que todo va bien, o sencillamente es dejar plasmado y demostrar lo contrario de que no estamos bien. Bueno, yo creo que aquí se ha acomodado tanto al gobierno porque les molesta. Pero yo únicamente les recuerdo las noticias de los últimos 3 meses. Yo solo hago eso. No estoy valorando, no estoy diciéndole. Les digo, miren, esto es lo que ha salido. Me imagino que ellos leen la prensa, que tiene gente que da seguimiento a las noticias. Entonces, ¿qué es lo que va bien del país? Ese es el punto, ¿verdad? Igual en los temas económicos, cuando escuchamos con bastante frecuencia que no hay empleo, que la gente se queja, que no hay medicamentos, ¿vamos bien entonces? ¿Estamos bien? ¿Está bien el sistema de salud? ¿Está bien el empleo cuando siguen saliendo caravanas? ¿Usted recuerda cómo era el escándalo y cómo se señalaba al gobierno las caravanas? Bueno, las caravanas siguen saliendo y probablemente hay un flujo diario de gente que dicen que sale del país. Bueno, y estamos bien. Entonces, esas son las preguntas. Y sí, es una ironía, probablemente, una ironía, pero más que eso es un recuento de hechos. Se les dice, miren, esto ha sido el país los últimos 3 meses. Este es el país. Estas son las noticias, yo no me las he inventado. Yo no tengo nada de esto es cierto, nada de esto es inventado. Si no es cierto, entonces expliquen, pero en vez de explicar atacan, porque esa es la tónica del gobierno. Es decir, que no hay una explicación, sino que más bien le genera un malestar. Eso es lo que se puede entender. Sí. ¿Y qué pasa con el estado de excepción? Porque ustedes manejan cifras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre el estado de excepción versus de repente costos o gastos lo que ha costado un estado de excepción a los resultados. Sí, yo no tengo estudio licenciado del estado de excepción, ¿verdad? Ni sé cuántas veces lo han prorrogado, sé que ya llevan muchas prórrogas. Igual los hechos están ahí, los hechos hablan. El tema de las muertes, las mujeres, el tema de la extorsión, las mujeres que han desaparecido, todos los temas que ellos deben darle seguimiento. El Estado lo administran ellos. Los resultados que tienen que darlos ellos. Si el estado de excepción no les funciona, pues ellos revisarlo. Ellos deben de informar lo que el estado de excepción le está costando al país en cuanto al presupuesto. No tengo esa información yo. Sí. Y sobre esto último de transparencia internacional, que sí nos interesa definitivamente.
¿Cuál es su opinión en relación a estos índices de percepción en cuanto a la corrupción aquí en nuestro país? El índice de corrupción de Transparencia Internacional. Nunca, desde el principio de este siglo que Transparencia empezó a hacer estos informes. Es más, yo he saludado, he aplaudido y he creído en estos indicadores. No voy a dudar hoy del índice de transparencia, del índice de transparencia o el índice de corrupción que ha publicado Transparencia Internacional. Lo acojo como lo he acogido siempre y creo en él. El gobierno debería de indagar por qué los hondureños siguen teniendo, y los extranjeros, porque esta no es una encuesta sobre los hondureños. Esta es una encuesta a inversionistas, a bancos, a organismos internacionales. El gobierno debería de preguntarse por qué actores siguen pensando, teniendo la misma percepción de corrupción que en los gobiernos anteriores. Sí. Esto ha generado, bueno, lo que ha generado toda una polémica con el hecho de que incluso algunas amenazas, y ahí está también en su cuenta de X lo que ha posteado Brian Nichols, precisamente esas preocupaciones por algunas amenazas, pero ahora se dice que no son amenazas. Incluso hay gente dentro del Partido Libertad y Refundación, como Wilfredo Méndez, que dice que, al contrario, esto debería de servir para reflexionar dentro del gobierno, que para poder rectificar algunas cosas que son señaladas ahí y bajar los índices de percepción para poder mantener un buen gobierno y poder y avistarse pues para unas próximas elecciones. Ahora aquí vienen varias preguntas, porque siempre en relación al contenido de esta misiva, en cuanto a los viajes de la presidenta, también hay un recuento de los viajes de la presidenta que ha hecho. ¿Realmente eso se hace en comparación a lo que se ha obtenido de estos viajes o cuál es en sí ese mensaje que se deja ahí plasmado, doctora? Es el mensaje del derroche, ¿verdad? Del derroche. Venía acordándome que aquí hace falta el viaje a Guatemala, que es el último que hizo y que es un viaje protocolario correcto. No son los viajes lo que se critica. Lo que se destaca en esto es que Honduras, siendo el segundo país más pobre, manda una delegación de 139 personas, incluyendo a 21 periodistas, frente a Costa Rica, para el caso, que es el país que, en un artículo que cito allí, Costa Rica, el milagro verde, solo mandó 27 delegados. Y México, que es el segundo país más rico del continente, mandó menos delegados que Honduras. Y Brasil, que es el país más rico y tiene una extensión de 8.5 millones de kilómetros cuadrados, mandó el doble de Honduras. Entonces, es una comparación para ver los excesos de un gobierno que derrocha y que, por otro lado, anda pidiendo ayudas, anda pidiendo apoyos por todos lados, y que hay carencias en el país que deberían de resolverse con estos dineros, y un gobierno que manda una delegación de 139 personas sin proyecto, solo para que vayan a un viaje prácticamente que da la impresión que es para que conozcan, es para compensar, es para quedar bien, es para satisfacer caprichos. Entonces eso es el objetivo de poner esto de los viajes. Yo no critico que haya viajes del gobierno. Lo que se ve con la comparación es el derroche, es el exceso, como que si Honduras fuera un país que tiene recursos, cuando es un país miserable, que hay una tormenta y está pidiendo ayuda para ir a socorrer a la gente. Entonces eso es lo que trato de expresar en esta parte. El derroche, perfecto. El exceso. Sí, y en cuanto al desempleo, pues sí, es lo
mismo, porque como andamos bien, entonces como andamos bien, pero bueno, ¿cómo andamos bien si hay desempleo, si cierran maquilas, si el café está perdiendo volumen de exportación, si la maquila está cerrando, si las plantaciones bananeras están cerrando algunas fincas, si el camarón no se puede vender? Y estamos bien. Y estamos bien. Entonces, aquí la pregunta es que le pregunten a los agricultores, a los exportadores si están bien, ¿verdad? ¿Quién está bien en el país? O que le pregunten a un No me dice desempleado si por están qué, bien. y es precisamente el titular, lo que está intitulado de Libre va muy bien, como señala usted. Pero, y ahí es donde dice, pero la presidenta tiene razón. Libre va muy bien. Y ahí hace otro desglose y así, ligeramente señala de que Libre se consolida como un partido vertical en una dirección centralizada y personal, un partido de conducción caudillista, que eso de todo desconocido, ¿no? Libre tiene el control real del Congreso y señala una serie de enunciados en los cuales precisamente y en el que usted denomina de que todo va bien pero que la presidenta tiene razón. Libre va muy bien. Al retorno. Bien, en este análisis con la exrectora de la universidad, Julieta Castellanos, ya para ir cerrando, porque si bien es cierto son cosas reales que están ocurriendo en el país, no es para todos desconocido, lo que sencillamente se plasmó, se organizó, se recopiló, se hizo una compilación de todos estos hechos y se plasmaron. Se le buscó un titular, se le puso un titular y queda demostrada una realidad que se está viviendo en el país. Y es esto último, o sea, Libre va muy bien. O sea, y con eso vamos ya prácticamente cerrando el espacio, doctora Castellano. Sí, ya la última parte es la parte estrictamente política, ¿verdad? Porque planteo en la parte política que Libre va cumpliendo sus objetivos. Primero se consolida todo, la oposición logra, sobre todo respecto al partido liberal, poder profundizar mucho más las diferencias en ese partido. Ahora estamos viendo que los liberales, no solamente a nivel de diputados, a nivel de alcaldes, y también el hecho de que ahora se están dividiendo entre conservadores y golpistas y liberales progresistas. Entonces ahí la división en el Partido Liberal es más honda y probablemente el partido, si no logra recomponerse y revisarse y ver cómo avanza para fortalecerse, pues va a ir a más debilidad. El PCH igual, vemos que cada día se le desgajan diputados al PCH. Y todo eso es quien fortalece esa Libre. Y el Partido Nacional, que no se revisa, que se atrinchera para defenderse, y igual no, en esas condiciones la oposición va a estar muy débil. Y Libre, en ese ambiente, pues tiene un segundo periodo bastante seguro o muy seguro. Así que ya es la parte política del análisis que hago en esa última parte. Precisamente hablaba de esta parte política el doctor Raúl Pineda Alvarado, que decía, se le pone fácil a Libre para el próximo proceso electoral, porque por un lado, y señalaba lo que usted está planteando, pues decir, por un lado, el Partido Liberal prácticamente ya no es una fuerza, sino que está completamente dividido, y dividido porque así lo ha hecho Libre. Dales. Los dirigentes del Partido Nacional están con la cabeza enterrada como el avestruz. Libre prácticamente no tiene oposición para un tercer periodo, para un segundo periodo, pero también hay problemas a lo interno dentro de Libertad y Refundación, porque todavía hay un Jorge Cálix por ahí que aspira, también hay un Nelson Ávila,
también está don Wilfredo Méndez y está Rixi Moncada, que es la candidata oficial del Partido Libertad y Refundación. Ese análisis, ¿cómo lo puede interpretar, doctora? No, ahí no hay problema. Ahí va a quedar la candidata oficialista, ¿no? Ahí no va a haber problema. Yo no miro problemas en Libre más que pataleos, pero no, eso no va a tener un impacto de que el Libre se rompa, se divida, para nada. Es decir, al final lo que señala usted del caudillismo y todo esto es lo que prevalece en los partidos políticos. Totalmente, sí. Y el Partido Nacional y el Partido Liberal ya están grandes, ya saben ellos ellos saben lo que están defendiendo. Allá ellos si siguen en esa posición, allá ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, licenciado, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, muy amable. Bueno, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. La licenciada Julieta Castellanos, ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, y se ha declarado culpable Mauricio Hernández Pineda. Y este es de Inner City Press. Ahí dice, actualización de Narcos Honduras. Hoy el coacusado de Job, Pineda, se declaró culpable. Cambió de audiencia de declaración de culpabilidad en cuanto a Mauricio. Cambio de audiencia. O sea, ese juicio que se iba a ir, oiga bien, se iba a ir de un solo, supuestamente, ya cambió las cosas. Ya cambió las cosas. Ya no es necesario que se vaya en un solo juicio. Ya no se va a ir de un solo juicio. Se iba a ir a juicio. Y que las defensas de Juan Orlando Hernández decían que no, pues, que no les interesaba que fuera un solo juicio. Porque el tigre Bonilla es el que iba a servir más bien de testigo en contra del policía, del oficial Mauricio Hernández Pineda, y en contra de Juan Orlando Hernández. Entonces la fiscalía estaba pidiendo que no, ¿verdad? O sea, que se fuera un solo juicio y ellos pedían juicios separados. Pero aquí ya prácticamente esto cambia el panorama, porque al declararse culpable el policía ya no entra en ese paquete. Hay un cambio de audiencia de declaración de culpabilidad en cuanto a Mauricio Hernández Pineda, celebrada el 2/2 del 2024. El acusado se declaró culpable para contar una de las sentencias de acusación sustitutivas S4 fijadas para el 2 de mayo. Pineda, culpable. Esto va cambiando un poco el panorama para el día 12. Lo que sí falta la respuesta del juez Kevin Castell. Se realiza la audiencia el 12. Solo tenía que haber una respuesta, si era juicios separados o una sola comparecencia. Pero bien, eso es lo que ocurre, lo más reciente en Nueva York. Vamos a estar pendientes, ICN va a tenerle minuto a minuto también lo del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.